La idea del grupo Comunidad es querer saber tu opinión, qué es lo que opinas de tu punto de vista, de tu espacio, de lo que conoces. ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Cuáles son los factores que crees vos que puedan determinar el derecho a la ciudad? Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto además participar en propuestas llevadas adelante por compañeras y por compañeros que trabajan a pulmón, tratando de llevar la voz de lo que muchas veces no aparece en los grandes medios los medios masivos de comunicación, y que a su vez esa voz está sustentada en un laburo fehaciente, de base, que de eso doy fe porque a muchos de los integrantes del grupo los conozco, en algunos casos hemos compartido algunos espacios de militancia juntos, ¿no? Yo creo que el derecho a la ciudad es el derecho que tienen que tener las ciudadanas y los ciudadanos a un trabajo digno, bien remunerado, el derecho que tenemos que tener al acceso a una educación pública, gratuita, transformadora, el derecho a la salud, el derecho a lo que serían, lo que comúnmente se llaman esos servicios indispensables, ¿no? De lo que es la luz, el agua, la cloaca, el gas, el derecho al transporte público, un transporte que todos podamos tener acceso al mismo, el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, el derecho también a que podamos participar de espacios culturales y recreativos, el derecho a tener acceso a políticas que reivindiquen un proceso de discusión sobre la memoria, sobre la verdad, sobre la justicia, el acceso a políticas que también impliquen el pleno respeto y defensa de derechos de la mujer. Creo que estos son los derechos que el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a poder vivir dignamente. Quizás estos derechos a la ciudad sean compartidos por un gran número de ciudadanas, de ciudadanos, quizá haya muy poca discusión sobre estos grandes lineamientos que uno plantea. Quizás la discusión pase por poder entender cuáles son aquellas políticas que van a permitir acceder a esos derechos, o cuáles son esas políticas que van a facilitar o no el acceso a esos derechos, ¿no? Sí, más que, a ver, yo creo que por este contexto actual, más que un derecho en particular, yo hablaría del conjunto de los derechos y hablaría del conjunto de las políticas que se deberían llevar adelante para poder garantizar estos derechos. Yo creo que todos son importantes, ¿no? Y es importante cuando vemos que el transporte no funciona, es importante cuando vamos al Sanco y quizás una vacuna no la encontramos, cuando tenemos dificultad en la atención de la salud, o porque para los que viven en el centro hay algún servicio de iluminación o de gas o de cloaca que no está funcionando. Todo eso indudablemente es importante. Pero ¿qué es lo que hay que discutir acá? Hay que discutir, ¿hay una política macro que te permita avanzar en estos derechos? Me parece que esa sería la pregunta. Y yo entiendo de que es obligación de las ciudadanas y de los ciudadanos tener una mirada un poco más amplia. Y cuando planteo esto es
entender que tiene que haber, para lograr estos derechos, tiene que haber un Estado fuerte y tiene que haber un Estado presente. Y que ese Estado fuerte y ese Estado presente tiene que tener recursos. Y estamos convencidos, por lo menos yo estoy convencido, de que esos recursos nunca tienen que ser a través de una transferencia de los sectores populares, de los trabajadores, hacia los sectores concentrados de la economía, como está sucediendo en este momento, sino que debe ser al inverso, sino que los sectores concentrados de la economía deben generar recursos que deben ir al Estado y que el Estado lo debe administrar y que esa administración de los recursos tiene que estar dirigida indefectiblemente a cubrir los derechos que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tenemos. Y me parece que este es el eje de la discusión. Estamos organizados en una nación donde las políticas y las políticas económicas influyen en mayor o menor medida sobre la vida cotidiana y sobre las decisiones políticas que se pueden llegar a tomar. Nosotros estamos vivenciando en este momento una aplicación de políticas económicas que entiendo van a contramano de los intereses de las clases populares, que van a contramano de los trabajadores. Una política económica que además asfixia con los recursos a las provincias y a los municipios. Por ejemplo, lo que es la eliminación del fondo sojero o lo que es todo el ajuste fiscal, donde por ejemplo en la provincia de Santa Fe va a haber 8.300 millones de pesos que se van a dejar de destinar a la provincia de Santa Fe. O sea que es una provincia que va a contar con 8.300 millones de pesos menos que se puede distribuir o que se puede aplicar para distintas políticas que puedan cubrir, que puedan garantizar los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos.